Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este es un programa que lo puede ver usted cuando quiera, cuando puede, cuando tenga tiempo, no hay ningún problema. Alguna oportunidad habíamos dicho que hay negros nubarrones sobre el alcalde municipal Enrique Leaño y que eso se va a convertir en una tormenta de denuncias por hechos de corrupción. Está conmigo, usted lo está viendo, está el abogado Rolando Cruz, que lleva adelante la defensa legal de acusación, en este caso de denuncia, contra el alcalde. Hoy va a estar con nosotros el abogado Rolando Cruz y vamos a hablar del Arco en C. Doctor, muy buenas, ¿cómo está? Bienvenido. Delfín, agradecerte por esta posibilidad que nos brindas para dirigirnos a la población, para dar referencias específicas sobre este proceso, Arco en C, que de alguna forma a estas alturas del proceso deberíamos tener ya una resolución. Y bueno, estamos a tus órdenes. ¿Cuándo se presentó la denuncia? Delfín, primero que nos preocupa de sobremanera de que el proceso en sí está encaminándose, pero muy lentamente. El 2 de mayo del presente año se ha presentado la denuncia por parte de Rodolfo Avilés Aima y la concejal Goya Fernández Castel. Exactamente 5 meses. 5 meses, exactamente, con el día de mañana en realidad se cumple 5 meses. 5 meses del fin de la etapa preliminar de la investigación. De alguna forma reconocemos que se han hecho infinidad de diligencias investigativas. Tenemos, por ejemplo, en realidad la declaración informativa en realidad de cada uno de ellos que se la ha realizado el 15, el 20 de mayo, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de la declaración de cada uno de los denunciados se establece la relación procesal y obviamente que a partir de esa fecha se tiene que necesariamente hacer varias diligencias. Pero hay un hecho que me parece importante, Delfín, por un acto de responsabilidad de los concejales, se ha adjuntado en realidad abundante prueba. Hay que recordar que el 20 de marzo se ha hecho una interpelación en el Consejo Municipal al director de salud en esa oportunidad. ¿Era el doctor Coca? Efectivamente, el secretario municipal de Salud y Deportes, Weimar Coca, y la directora de Dimusa, María Isabel Garrón, para que aclare en realidad varios detalles sobre la contratación por excepción. Por excepción. Por excepción. Ojo, obviamente, esto es importante decir, es por excepción, o sea, de manera directa. Efectivamente. Solo para tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta un poquito para que la población nos entienda por qué se hace la contratación en realidad por excepción. Porque presumiblemente en la primera convocatoria, estamos hablando en realidad la convocatoria del mes de abril, la primera, la segunda del mes de junio y la tercera del mes de agosto. Prácticamente, según las referencias del 2023. 2023. Del 2023. Ya. Para la percepción de la unidad de contrataciones, supuestamente en realidad las empresas no cumplían con los requisitos correspondientes, pero sin embargo nosotros hemos observado en realidad de que existe varias irregularidades justamente en el proceso de calificación de las empresas. Y obviamente que han dado lugar, han creado las condiciones necesarias para que se llegue en realidad a la contratación por excepción. A ver, aquí el doctor Orlando Ceballos, ¿qué dijo? Que el alcalde municipal se había rodeado de un círculo mafioso donde extorsionaban al personal jerárquico intermedio o medio, como se quiera llamar. ¿Para qué? Para que haga estas cosas. ¿Qué significa esto? Declarar por cualquier cosa la licitación 1 desierta, la licitación 2 desierta. ¿Para qué? Para que se vaya a excepción. Y esto es lo que ha pasado, más allá de que probablemente en este caso no se haya dado aquello, se haya dado, pero al parecer hay un modus operandi ahí. ¿Podemos decir que en este caso hubo así? Efectivamente. Así, a ver, podemos... Lo mismo. A ver...
Es decir, el mismo modo de operar, lo acontecido, por ejemplo, con el tema de maquinarias, el mismo comportamiento, la misma actitud, podríamos decir, en realidad delincuencial, prácticamente de quienes han estado a cargo en realidad del proceso de contratación. En este caso específico, prácticamente lo mismo. No vamos a pedir, obviamente, que se establezca o que se cumpla el artículo 300, que dice que son 20 días del proceso investigativo en etapa preliminar. Obviamente, dada la complejidad, podía haberse alargado un mes, podía haberse alargado 2 meses, pero no 5 meses. Con mañana prácticamente se cumple 5 meses. Y ojo, el día viernes estaba previsto una inspección ocular para ir a ver esa maquinaria, ese rayos X arco en C, para que se pueda verificar, pero estratégicamente uno de los denunciados solicita la suspensión de la inspección ocular. Este pasado viernes 27 de septiembre. Se tenía que ir a ver y verificar en realidad si efectivamente cumplía con los requisitos técnicos que de alguna forma servía como referencia para que la empresa en realidad pueda cumplir. Sin embargo, de acuerdo en realidad a la percepción nuestra, de acuerdo a la prueba justamente que se había presentado en su debida oportunidad, habíamos llegado al convencimiento de que ese arco en C, esa máquina específica en realidad para rayos X, tenía un costo aproximadamente, y eso en realidad por una cotización que ha hecho también responsablemente los concejales Rodolfo Avilés y la señora Goya Fernández, tenía un costo de $78,000. O sea, y no así han cotizado y les han dado la cotización de la misma característica. 78,000. La misma característica en realidad de esa maquinaria cuesta $78,000, pero no así 1.340.000 bolivianos. Mire la diferencia. Es mucho. Ahora, pero ¿han hecho la cotización del equipo chino o han hecho la cotización del equipo italiano? La misma que está ahí. La misma, por supuesto, la misma porque tiene características en realidad similares, la que se hizo la cotización con la que existe en este momento en el Hospital San Pedro Claver. ¿Qué hubiera permitido revelar la inspección ocular del día viernes? Obviamente, en realidad, lo que se ha manifestado en la relación fáctica de la denuncia. En esta etapa preliminar de la investigación, obligadamente, en realidad, teníamos que coadyuvar aquello que habíamos manifestado, que se había manifestado con los concejales en toda la relación de los hechos y su tipificación del delito, se tenía que corroborar con otros actos investigativos. Por ejemplo, un informe específico para que la empresa que se ha adjudicado remita prácticamente toda la documentación necesaria, la exportación que ha hecho de esa maquinaria, las características en realidad del arco en C, etcétera, etcétera. ¿Ha presentado? Que a principios de septiembre recién se hizo en realidad el requerimiento correspondiente por parte del fiscal asignado al caso. Lo último que hemos conocido el día viernes es de que han devuelto justamente todas las diligencias, su par del fiscal departamental, estoy hablando justamente del fiscal departamental de Cochabamba, señalando que se ha entregado en realidad el requerimiento correspondiente, pero sin embargo hasta la fecha no tenemos un informe. Entonces ese detalle va a ser importante para que de alguna forma se pueda corroborar lo que se ha manifestado en la denuncia. Y bueno, estamos absolutamente convencidos de que independientemente de ese informe que está pendiente, hay otros elementos, ni siquiera son evidencias del fin, son elementos probatorios que de alguna forma sustentan la denuncia. ¿Cuáles son? Y sustentan en realidad la denuncia porque, por ejemplo, el incumplimiento en realidad de las normas específicas, el incumplimiento del artículo 65 y siguientes del Decreto Supremo 181. Es decir, ahí hay un catálogo específico donde determina en qué condiciones se puede en realidad hacer contratos de esta naturaleza por excepción. No se han cumplido, absolutamente para nada. Entonces, algo que no se haya cumplido, algún detalle que para que la gente por ejemplo, en la contratación de esto por excepción no se cumplió. ¿Qué?
¿Qué irregularidad hay ahí? Delfín, en el momento de que la primera autoridad del municipio determina en fecha 29 de septiembre, a través de resolución administrativa de adjudicación, y además aprueba, ojo, esto es en realidad importante, aprueba el informe de evaluación de contratación por excepción. Ya. La comisión de admisión, perdón, la comisión de evaluación y contratación necesariamente tenía que verificar todas las condiciones necesarias para adjudicar justamente por excepción a la empresa. Pero sin embargo, pero es importante este detalle del fin, los encargados en realidad de esta comisión de evaluación y contratación son el doctor Ramiro Hugo André Vargas, director municipal de salud, ya. La señora licenciada Mayra Encinas Borges, administrador del Hospital San Pedro Claver, licenciado José Roberto Cruz, técnico administrativo del Gobierno Autónomo Municipal. De la misma forma, básicamente, estas personas en realidad deberían haber observado básica y fundamentalmente en realidad todos los requisitos en realidad en la adquisición, pero no se la hizo. ¿Qué tenía que haber hecho? Ya, eso. ¿Qué tenía que haber hecho? Tenía que haber observado si cumplían, por ejemplo, la procedencia y la característica en realidad de la maquinaria, que era un requisito básico y fundamental, porque en el documento base de contratación era claro y categórico qué características tenía que tener. Tenía que tener como característica industria italiana o industria norteamericana. Ese requisito específico fundamental en realidad no se ha cumplido. Está en el DBC eso. Está en el DBC. En el DBC dice vamos a comprar, porque para eso es el DBC, o sea, vamos a adquirir un equipo italiano o americano con estas características, ¿ya? Entonces lo que se hace es todo lo contrario, no se cumple básicamente en realidad este requisito y resulta que se compra en realidad uno de industria china. Ya ahí le permitió señalar. El alcalde incluso a un periodista le dice, cuando le hace la pregunta de esto, que hemos ido, que el arco en sí, no sé qué, le dice que usted es un ignorante, lo maltrata, que es otro tema, con esa soberbia el alcalde, pero aquí hay certeza y seguridad que es chino, porque el alcalde ha dicho, no, usted miente cuando se habla de que no sería chino, tendría que ser o italiano o americano. ¿Hay certeza de que este es equipo chino? Mire, Delfín, con la inspección que en su debida oportunidad había hecho el Consejo Municipal, en el momento de la presentación de la denuncia, han comprobado en realidad que tenían etiquetas chinas. Ya. Y eso obviamente supone que la industria de esa maquinaria del arco en C para traumatología del Hospital San Pedro Claver en realidad es de industria china. Se llama justamente esta empresa Ecotech. Ecotech. Ya. Y obviamente la misma es un ofrecimiento en realidad de con las mismas características en el valor específico de $78.000 americanos. Es prácticamente la mitad. Más de la mitad. Prácticamente la diferencia en realidad es grande. $78.000. Prácticamente en realidad estamos hablando de una diferencia abismal en relación a la compra en realidad que se ha hecho en 1.340.000 bolivianos. Estamos hablando de un sobreprecio mayor al 100%. Exactamente. Eso es. La etapa preliminar de la investigación, teniendo todos los elementos necesarios, necesariamente tenía que terminar con una resolución de imputación. 5 meses después tendría que llegar una imputación, es lo que dice. Efectivamente. Y que estas dos pruebas que se están esperando, pero además estas otras que no sé si son pruebas o son indicios, pero más allá de aquello, creo que el Ministerio Público puede tener ciertas certezas, o por lo menos ciertos indicios de que aquí ha habido un mal manejo y irregularidades, ¿no? Estamos hablando de la primera irregularidad, que es para nosotros sobreprecio, demostrado. Porque cuando uno va y cotiza, el mismo equipo, está clarísimo, un sobreprecio mayor al 100%. Estamos hablando de, se ha recibido, o sea, en el DBC decía equipo
americano o italiano y ser recibido chino, por más que fuera de primera calidad, no importa, o sea, lógico. El DBC sí. Es así, o sea, la norma es para eso, el Decreto Supremo 181 marca las reglas del juego, y uno no puede decir, no, es que es mejorcito, el chino debe ser mejor que el americano o el italiano, probablemente, pero el DBC dice que usted debe comprar italiano o americano, no hay donde perderse, o sea, no hay donde perderse, porque por eso es un DBC, para eso es. El otro elemento es que seguramente fruto de estas investigaciones, del procedimiento que llega de Cochabamba y lo que va a hacer esta inspección ocular, ya el Ministerio Público ya no tendrá qué más hacer. No hay por ningún motivo que se rechace esto, que ustedes consideran que por ahí pueda salir por algún lado. Delfín, mira, una resolución de esas características sería en realidad el extremo. Ya. Obviamente, como quiera que... El extremo de protección al alcalde. El extremo de la impunidad. El extremo de la impunidad. Delfín, el suscrito en realidad tiene una experiencia de aproximadamente 20 años trabajando en materia penal. He tenido la oportunidad en realidad de ser fiscal de materia también. Conozco este tipo de casos. He tenido el privilegio de trabajar también en defensa pública, he tenido el privilegio de trabajar en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, tenemos experiencia en este tipo de casos. Y bueno, generalmente cuando en mi condición de fiscal teníamos los elementos necesarios, no aguardábamos en realidad meses en la etapa preliminar de la investigación, sino de alguna forma había necesidad en realidad de darle la celeridad, dada la característica del delito. Y en este caso no estamos hablando en realidad de delito de hurto, no estamos hablando de estafa, no estamos hablando de robo, estamos hablando de delitos de corrupción. Los delitos de corrupción de por sí son de altísima relevancia jurídica, que están enmarcadas en realidad en la Ley 004. Y de alguna forma el Ministerio Público, a través en realidad de la primera autoridad del departamento, en este caso el fiscal departamental, deberían hacer el máximo esfuerzo por sentar precedente en este tipo de casos. De acuerdo al criterio, y te vuelvo a reiterar, Delfín, esto debería haber terminado máximo la etapa preliminar con una resolución de imputación en 2 meses y no en 5 meses. Yo de verdad que no entendemos la tardanza de parte del Ministerio Público, o están queriendo en realidad llegar a los 6 meses, porque eso no es etapa preparatoria. No. Porque a partir de la imputación obviamente en realidad hay que cumplir otra etapa preparatoria conforme determina el 134, son 6 meses. Mire qué tiempo más en realidad uno tiene que esperar. Imputación. Y obviamente que a partir de la imputación empieza la etapa preparatoria y hay que aguardar, no solamente para tener evidencias, sino también para acumular complementariamente, pero ya no con evidencias, sino con elementos probatorios que sean el sustento al término de la etapa preparatoria con la resolución de acusación. Y eso es lo que queremos. ¿Aquí hay chicanas? O sea, ¿se la están jugando también por las chicanas? No, porque la suspensión de la inspección del viernes, ¿no es eso? Delfín, tengo la absoluta seguridad que sí. Ya. Mire, yo le señalo, aquí están las declaraciones en realidad del alcalde municipal en realidad se abstiene. Se abstiene, pues se abstiene porque obviamente eso está en el marco en realidad del derecho a la defensa, y hay que recordar a la población de que el derecho a la defensa es amplia e irrestricta. Eso es obvio, no estamos reprochando, pero sin embargo aguardábamos en realidad que diga algo. No, que diga no. La primera autoridad aguardábamos que diga algo, y bueno, la comisión de evaluación y calificación también, absolutamente todos. Aquí está la declaración en la que se abstiene también la señora Paula Julieta Martínez, Humberto Carlos Ruiz Garrón, el señor Jorge Vladimir Pereira, el señor Ramiro Hugo André Vargas, es decir, absolutamente todos se abstienen. El señor Miguel Pestañas Montes, Víctor Hugo Arancibia Hinojosa,
Yaé Frías Cueto, prácticamente todos se abstienen. Revisados los antecedentes del proceso, generalmente cuando uno es acusado y cuando uno considera en realidad de que es absolutamente falso todo lo que se nos quiere inculpar en una acusación o probablemente tal vez en una denuncia, lo primero que hace es en realidad el descargo correspondiente. No hay el descargo. Claro, y el descargo esto podría haber sido la oportunidad para decir que efectivamente demuestre que no se ha cometido la irregularidad que nosotros estamos planteando, que se ha planteado en su debida oportunidad el 2 de mayo en la denuncia, en la relación de los hechos en correspondencia lógica jurídica con la tipificación de los delitos. Pero sin embargo no hay descargo. Sin embargo, paralelamente el Ministerio Público está realizando hasta la fecha varias diligencias investigativas que obviamente se las podía haber hecho, digamos, en la etapa preparatoria también. Yo me pregunto para qué se está guardando en realidad tanto tiempo esos actos investigativos cuando los podía haber trasladado en la etapa preparatoria. En otras palabras, yo señalo del fin que estamos en condiciones, se ha formado prácticamente muchos elementos de convicción como para que el Ministerio Público, el asignado al caso, emita la resolución de imputación, incluso solicitando la detención preventiva de quienes están siendo acusados o denunciados en la presente oportunidad. Pregunta que uno se hace sin... Por ahí usted dice, no conozco de leyes nada. ¿Por qué han esperado desde el 2 de mayo para la inspección ocular al 27 de septiembre? Esa para mí ya es una buena... ¿No le parece? A ver, si usted va a investigar, a ver, juguemos al investigador. Ustedes... el periodismo tiene mucho de investigación. Yo por ahí vas desarrollando algunas cosas cuando haces trabajos investigativos, por supuesto que sí. Pero cuando hay una denuncia de que un equipo que se ha comprado por italiano, porque se dijo que era italiano, porque el DBC decía italiano o americano, italiano, se denuncia que es chino, no necesita más que ir a ver qué es lo que pasa. Para mí lo primero que debió haberse hecho es la inspección ocular. Y han esperado 5 meses, menos 4 meses y 25 días, para que haya una inspección ocular y además suspendida. Elemento 1. Elemento 2, el alcalde tiene que dejar de tener imposturas. ¿Por qué? Cuando Reinaldo Sotare, el periodista, increpa al alcalde, le dice, hemos ido a ver el arco en C, el alcalde de manera soberbia, atrevida, abusiva, dictatorial, le dice, usted es un ignorante y mentiroso. ¿De acuerdo? Increíble. Le dice, o sea, el alcalde se hace descargo de un tema que está en el Ministerio Público y que en el Ministerio Público se abstiene. Lógico. Es increíble. Reinaldo Sotare, Reinaldo es, además de colega, es amigo. Reinaldo, aquí tienes una prueba. El alcalde se ha abstenido de declarar y a ti te ha dicho que eres mentiroso y eres ignorante. ¿Por qué no declaren el alcalde? Eso es. Porque si tiene el alcalde que cubrirse las espaldas, no es frente a un periodista ni una conferencia de prensa. Tiene que cubrirse las espaldas y decir mentiroso al señor Rudy. Le dice, mentiroso, usted me está acusando, es mentira lo que usted dice. Le tiene que decir mentiroso en el Ministerio Público donde está la presentación, la de la denuncia, a la señora concejala Goya Fernández, pues mentira, usted es mentiroso, usted es ignorante. No hace eso, le dice al periodista. Por eso le digo que son esas imposturas que huele a mal, huele a feo, ¿no? Huele a que algo anda mal. Y ojalá que el Ministerio Público pueda acelerar con un fundamento claro, hechos de corrupción. Me olvidaba, ¿por qué delito se está presentando la denuncia? Lo había manifestado Delfín, que los delitos por los cuales en realidad se ha aperturado son delitos en realidad de altísima relevancia jurídica, por el simplemente hecho que esos delitos en realidad son parte de la ley 004. Ya. ¿Cuáles son?
Enriquecimiento ilícito, Ya. que está establecido en el artículo 28 de la ley 004, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Y eso básicamente en realidad le corresponde al señor Alex Óscar Romero Merino. Y obviamente a los demás es un delito en realidad de altísima relevancia con pena privativa de libertad de 3 a 8 años. Wow, ya. Incumplimiento de deberes. Es un delito prácticamente que determina la pena privativa de libertad en realidad hasta 4 años. Y uso de instrumento falsificado. ¿Qué pasó ahí? En el uso de instrumento falsificado, prácticamente en el momento de entregar o de hacer la propuesta específica la empresa a cargo del señor Alex Óscar Romero Merino, hay alguna documentación en realidad que se ha advertido que Alex, está fraguada. Acabas de, ese nombre es del que entrega el equipo. El dueño de la empresa. De la empresa. Ya. Meditex. Meditex. Ya. En el momento de entregar para efectos de evaluación, ahí comete en realidad el error la Comisión de Evaluación y de Contratación. Ya. Se da cuenta. En no revisar detalladamente toda la documentación técnica, técnica y económica que estaba ineludible, inexcusablemente obligados en realidad a ser minuciosos y tomar una determinación. Es decir, dejó pasar. Primero, tenía que haber señalado desde un inicio en realidad cuál era la procedencia de la máquina. El cumplimiento del DBC, fácil. Pero claro. A ver, cumplimiento del DBC, maquinaria, arco en C, las características core son estas. Marca tiene que ser italiano o americano, chino, listo. Sí. No se puede. Efectivamente dejó hacer y dejó pasar y obviamente tienen que asumir en realidad su responsabilidad con la tipificación de estos delitos. Instrumento de uso falsificado, el propietario de la empresa que provee ¿ha fraguado algún documento para decir que este equipo era, no sé, hay un detalle italiano? Delfín, en el momento de la presentación del documento, porque lo primero que hace es justamente presentar un documento en la que señala básicamente requisitos específicos, pero sin embargo no cumple con lo establecido justamente del formulario 1 y formulario 2, que tiene íntima relación en realidad con el documento base de contratación. Hay un detalle del fin, el acta de constitución, a través obviamente de notaria de fe pública en el mismo mes que se le ha contratado. Es decir, la empresa Meditec no era en realidad de antigua data, es decir, no tenía experiencia de 1 año, no tenía experiencia de 2 años, no tenía experiencia de 3 años. ¿Y en el DBC decía algún tema de experiencia? Pero claro, necesariamente tenía, obviamente lo que hace es en realidad agarrar una y otra empresa y en el momento, faltando días en realidad para adjudicarse, recién constituye en realidad una sociedad accidental. Esa es una irregularidad tremenda. Pero obviamente eso es una irregularidad en realidad grande. En el mes de septiembre, no estoy pudiendo precisar, si no me equivoco, creo que ha sido entre el 18 y 19 de septiembre de 2023, que de alguna forma, este es justamente, mire, 18 de septiembre de 2023, el único proponente sea la empresa Asociación Accidental Meditex, cuya referencia de la nota indica aceptación CITER, dice, pero sin embargo, en los mismos días, creo que 2 días antes, no estoy pudiendo precisar. Ya, pero lo hace días antes. Obviamente, lo hace días antes. Es decir, la empresa recién se constituye en realidad 2 días o 3 días antes. Ahí radica en realidad una de las irregularidades grandes también, de alguna forma. ¿Se da cuenta? Sí. ¿Cómo puede acreditar esa empresa Meditex la experiencia? Porque necesariamente en el DBC también, documento base de contratación, determina qué experiencia tiene que tener. O sea, no cumplía, no tenía por qué esta empresa absolutamente no cumplía. Y es más, Delfín,
en las tres convocatorias, la convocatoria del mes de abril, la primera convocatoria, la convocatoria del mes de junio y la convocatoria del mes de agosto, prácticamente esta empresa Meditex en realidad es descalificada, porque precisamente no cumplía en realidad con los requisitos. Y resulta que para la adjudicación directa, para la contratación directa, en realidad cumple con las condiciones necesarias. Entonces, todos esos elementos se le ha hecho conocer al Ministerio Público, todo un legajo, porque hubo un informe detallado, absolutamente detallado de parte del Consejo, porque se hizo la interpelación. En realidad hay que recordar que la interpelación se concretó el 20 de marzo del 2023, del 2024, y que obviamente eso ha servido justamente como sustento probatorio para la denuncia. Entonces, que el Ministerio Público a estas alturas no diga que no hay elementos probatorios, es mentira. Existen todos los elementos probatorios, las evidencias correspondientes, y esto debería haber terminado en realidad incluso en menos de un mes con una resolución de imputación y una solicitud incluso en realidad de detención preventiva en realidad de cada uno de los denunciados. Pregunta, ¿estamos frente realmente a la constitución de una mafia en el gobierno municipal de la ciudad de Sucre? Pregunto, porque al parecer ya hay un modus operandi. En la maquinaria se ha hecho exactamente lo mismo. Lo mismo. Es impresionante. Y se ha hecho con la empresa Recoleta, es una sociedad accidental, y es peor todavía. En términos legales, el alcalde invita a la empresa Recoleta en enero, y en marzo recién se constituye la empresa. Exactamente. Peor todavía, y aquí a una empresa le dan cuando la empresa se constituye recién días antes. Pero aquí los concejales Pino y Melissa Cortés dijeron que este señor sería una especie de caserito, a quien le dan siempre. ¿Ustedes han constatado que eso puede ser así? Delfín, estamos haciendo el seguimiento correspondiente. Tenga la absoluta seguridad que vamos a revelar en realidad ese detalle, porque probablemente tal vez incluso sea un palo blanco, ¿no es cierto?, para que de alguna forma haya tenido, pero la osadía en realidad de adjudicarse en semejante monto millonario, de 1.340.000 bolivianos. Estamos hablando casi de aproximadamente de más del 100% de sobreprecio. Y eso tenga la absoluta seguridad, Delfín, que eso es lo que va a determinar si el Ministerio Público obra en realidad bajo esos tres principios que me permitió señalar: objetividad, legalidad, imparcialidad. Tenga la absoluta seguridad, tal vez en realidad podamos tener, digamos, en el transcurso de esta semana, más tardar la próxima semana, una resolución que estamos aguardando. Eso es lo que corresponde. Finalmente, en ese tipo de casos se le tiene que dar la celeridad del caso, porque estamos hablando de delitos de corrupción. Me permito reiterar: enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado. ¿El alcalde en qué de esos delitos está? Enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Está absolutamente en todo. Muy bien, ahí está. Hemos conversado con el abogado Orlando Cruz y él nos ha dicho, en el caso del Arco INSEE, hay varias irregularidades. No se ha cumplido lo que dice el DBC. Se dijo que tenía que ser este Arco INSEE italiano o americano, y es chino. La empresa que se ha constituido es días antes a la entrega, porque en este caso, como ya es directa, porque la han entregado ya directamente, ¿no es cierto? Porque se ha declarado, y es otra irregularidad también, la primera y la segunda se ha declarado desierta. Estamos frente a un modus operandi del alcalde municipal de la ciudad de Sucre. Eso lo dejamos como pregunta. El Ministerio Público ha tardado 5 meses para poder hacer una inspección ocular. La denuncia se ha presentado el 2 de mayo. Estamos prácticamente a 2 de octubre, 5 meses,
¿no es cierto?, ha tardado para hacer una inspección ocular, menos, el 27 de septiembre, o sea, exactamente, 4 meses, 25 días, cuando a la semana, máximo en 10 días, esa inspección ocular debió haberse hecho, a nuestro punto de vista, si es que realmente se tiene que llevar. Es fácil, ¿es chino o es italiano? Ahí está. Pero bueno, así está la situación y eso nos ha comentado el abogado Rolando Cruz. Rolando, gracias. ¿Cuántas denuncias se han presentado en contra del alcalde? Porque yo me quedé en 4. ¿Hay más? Te comento, Delfín, tenemos casi 4 denuncias. 4 denuncias en realidad que se ha aperturado. Ya. Y bueno, estamos elaborando otras más. En su debida oportunidad vamos a poner a conocimiento de los medios de comunicación. Tengo la absoluta seguridad que de alguna forma se insiste y se persiste en realidad en estos actos de corrupción. No existe reparo alguno, es una barbaridad. Hay una marcada intencionalidad de desangrar en realidad la economía, en realidad la poca economía que existe en una institución tan importante como es la alcaldía, que de alguna forma en realidad tiene que resolver los pequeños y grandes problemas en realidad que tiene la población, pero sin embargo no lo está haciendo. Entonces hay necesidad de poner el empeño necesario en este tipo de actos irregulares. Nosotros sí lo estamos haciendo y aguardamos en la misma consecuencia, en la misma línea de que el Ministerio Público cumpla su rol constitucional. Hemos hablado del arco en C. La otra denuncia que se ha presentado es de la maquinaria pesada. La otra es de los sillones odontológicos. Sillones odontológicos. ¿Y no es la misma empresa la que provee los sillones? Solo pregunto. Delfín, con absoluta seguridad en una otra oportunidad te vamos a poner a conocimiento. Ya, vale. Es más, los medios de comunicación es importante que sepan detalle a detalle de todas las denuncias. Mi compromiso de mi parte, el día que presentemos en realidad la denuncia correspondiente de otros casos que estamos haciendo el estudio correspondiente, vamos a hacer llegar a todos los medios de comunicación para que, puedan pertrecharse. Hay más de estos 4 casos hay. Con absoluta seguridad. Por lo menos puedes decir un número. Estoy hablando de 9 denuncias. De 9 denuncias. O sea, 5 más o 9 más. 5 más. 5 más. Sí. O sea, de las 4, 5 denuncias más contra el alcalde. Wow. Gracias por estar con nosotros, Rolando, por haber dado este pantallazo de cómo, porque yo me pregunto, a ver, del chofer del alcalde, yo no sé cómo pueden justificar que le ha dado al chofer del alcalde como 50 millones de bolivianos y una obra que recuerdo así de manera directa de 28 millones de bolivianos. ¿Cómo una autoridad puede justificar eso? Lo mismo. Es una empresa que se ha constituido el señor Pozo con su señora madre, creo que es, aquí han dicho, un documento he visto, y alguien que es su abogado, son 3 personas, y esa empresa se constituye después de que el alcalde llega. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Y ahí está. Eso ya no sé, porque hay niveles realmente extremos de cómo se está llevando la cosa pública y eso es dramático. Hasta otro encuentro. Muchas gracias, Delfín, y bueno, ojalá en realidad volvamos a tu set, que de alguna forma para que podamos hacer conocer en realidad otras denuncias, otros casos, y la gente tiene la obligación de conocer, en qué se gasta en realidad su plata, si están actuando en realidad correctamente en realidad las grandes autoridades. Hay que tomar en cuenta en realidad que una de las instituciones que más maneja recursos económicos es el municipio. Gracias. Muy amable, gracias. A ustedes también muchísimas gracias, se les quiere un montón. Chao, hasta la próxima.